Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a hablar sobre la programación para la pérdida de grasa y esta vez lo vamos a hacer desde la perspectiva del ejercicio. Si os gusta este tipo de contenido y veo que es apoyado, en el próximo vídeo hablaremos de la programación para la pérdida de grasa, pero por el lado de la nutrición, donde ya entraríamos en el cálculo de los macronutrientes, de los micronutrientes, que son, cómo calculamos el déficit energético más exacto, etcétera, etcétera. Así que si os interesa podéis dejarlo en los comentarios y me pondré manos a la obra. Voy a intentar que esta explicación no sea muy pesada, que quede explicado lo que considero que son las bases necesarias que hay que entender y a partir de ahí que vosotros mismos podáis desarrollar vuestro propio esquema para realizar una correcta pérdida de grasa. Bueno, lo primero que creo que hay que tener en cuenta son los principios básicos y hay que saber que el cuerpo humano puede ser considerado como un sistema termodinámico abierto, el cual tiene que mantener su temperatura en torno a 37 grados centígrados independientemente de la temperatura externa, por lo que intercambia energía con el exterior en forma de calor disipado y materia, por lo tanto está continuamente intercambiando material y energía con sus alrededores, lo que sería el metabolismo, consumiendo energía para desarrollar los trabajos internos y los trabajos externos, y para fabricar moléculas estables, lo que sería el anabolismo, para lo cual necesita alimentarse ingiriendo moléculas de gran energía, gracias a la nutrición, y a partir de determinadas reacciones de combustión dar lugar a productos de menor energía, lo que sería el catabolismo. Por lo tanto, desde el punto de vista nutricional, podemos decir que los nutrientes, los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, incorporados al organismo mediante la nutrición, son degradados por el proceso de la digestión y pasan a la célula participando como materia prima en los procesos del metabolismo celular, es decir, en aquellos procesos catabólicos en los que ocurre degradación oxidativa de sustancias, como por ejemplo la respiración aerobia. Se libera energía metabólica, parte de la cual se transforma en calor y se eliminan sustancias de desecho. También considero interesante entender que el organismo vivo es un sistema termodinámicamente inestable. ¿Eso qué quiere decir? Que es un sistema que no está en su estado de máxima entropía y por lo tanto cada operación que tiene lugar en este sistema, suponiendo que no se intercambia energía con el exterior, aumenta su entropía y si estuviera totalmente aislado, la entropía llegaría a su máximo valor y dejaría de evolucionar, lo que sería la muerte básicamente. Así que ahora que sabemos que el cuerpo humano puede ser considerado como un sistema termodinámico abierto, vamos a ver en qué consiste el balance energético. Bueno, pues el balance energético es la diferencia entre la energía ingerida de los alimentos y la energía que gastamos. Por lo tanto, aquí en pantalla tenemos una pequeña fórmula que sería el balance energético es igual a la energía ingerida menos la energía gastada. Y este balance energético es un factor determinante en el peso corporal, ya que como la energía no se pierde sino que se transforma, la evolución de tu peso dependerá de si este balance es positivo, si se ingiere más energía de la que se gasta, se aumenta de peso, si el balance es negativo, si se ingiere menos energía de la que se gasta, se pierde peso, y si el balance es neutro, se iguala la energía ingerida y la gastada, se mantiene el peso. Por otro lado, los mecanismos nerviosos controlan este balance energético a través de los centros hipotalámicos del hambre y la saciedad, controlando la utilización y la producción de ATP y de la liberación de calor. Otro mecanismo de regulación es el neuroendocrino, haciendo que algunas hormonas puedan inducir modificaciones sobre el apetito y la utilización de la energía, como por ejemplo son la leptina y la grelina. Así que una vez visto estos aspectos generales, vamos a ir yendo al grano y vamos a ver las variables a tener en cuenta en la pérdida de grasa y como vemos se trata de la nutrición, de la actividad física, del entrenamiento y de las hormonas. Por el lado de la nutrición podemos controlar la ingesta de energía, por el lado de la actividad física entendida como la actividad del día a día que no es entrenamiento y con él controlamos la energía gastada y por otro lado tendríamos el entrenamiento que es la actividad física pautada y controlada con objetivos claros y con él también controlamos la energía gastada y por último tendríamos las hormonas que nos ayudan a regular el apetito, entre otras muchísimas funciones. Pero como digo, pretendo que esto sea algo sencillo de entender y que todos podáis poner en práctica. Bueno, ¿de qué se compone el gasto energético total? Aquí tenéis unas imágenes con el desglose de qué se compone y básicamente podríamos dividirlo en la tasa metabólica basal, que esta se define en general como la cantidad de energía que se gasta cuando la persona se encuentra en reposo físico completo, es decir, está acostada, y psicológico. Además, se puede expresar como kilocalorías por hora o por kilogramo de peso. La tasa metabólica basal suministra la energía que requiere el cuerpo para mantener la temperatura corporal, el trabajo de los órganos como el corazón que se contrae y el movimiento normal de los músculos para la respiración durante el reposo y el funcionamiento de otros órganos como por ejemplo el hígado, los riñones y el cerebro. Es decir, básicamente la energía mínima que necesitamos para vivir manteniendo nuestras funciones vitales. Por otro lado tendríamos el NEAT y el NEAT no es más que el gasto energético que tiene nuestro cuerpo al realizar cualquier actividad no considerada como ejercicio físico. Luego tendríamos el TEF, que es el efecto termogénico de los alimentos, que se refiere a toda la energía medida en calorías que utiliza nuestro cuerpo para digerir, absorber y almacenar los alimentos. Es decir, que cuando nosotros comemos, pues ese proceso digestivo requiere un gasto calórico y eso sería básicamente el efecto termogénico de los alimentos.
Y por último tendríamos el EAT, que básicamente es el gasto energético que tiene nuestro cuerpo cuando realizamos la actividad física programada, considerada como ejercicio. Como veis, la tasa metabólica basal es lo que consume la gran mayoría de nuestra energía al día y el resto pues son marginales, pero que podemos jugar con ellos como variables para que finalmente podamos aumentar el gasto total que estamos haciendo y así llevarnos la balanza hacia el déficit energético, que nos puede ayudar bastante, sobre todo si nuestra dieta ya está siendo suficientemente restrictiva, ya que la forma más sencilla de llegar a este déficit energético es mediante la dieta, pero como digo, hoy vamos a hablar solamente sobre la programación en base al entrenamiento. Como veis, el gasto total de la energía diaria también depende de la composición corporal, es decir, la masa corporal que tengas, la cantidad de masa muscular que tengas también respecto a la grasa, ya que el músculo sabemos que es metabólicamente activo y por lo tanto consume más cantidad de kilocalorías en reposo, lo que quiere decir que si conseguimos ganar masa muscular, pues también elevaremos esa tasa metabólica basal, lo cual es una estrategia bastante interesante a tener en cuenta. Por otro lado tendríamos la cantidad ósea que tenemos y luego otros tejidos, como por ejemplo el corazón, el cerebro y el hígado. Por otro lado también depende de en qué época de nuestra vida nos encontramos, no es lo mismo un chaval que está creciendo que un adulto, que un anciano. Por lo tanto, el crecimiento o el desarrollo muscular que está teniendo también es muy importante, viéndose alterado en gran medida este gasto energético. Por otro lado, la tasa metabólica basal la podríamos descomponer entre la genética y las hormonas, la edad que tenga, el sexo de la persona, el peso que tenga y su talla, es decir, su altura. El gasto que tenemos mediante la actividad física va a depender del tipo de ejercicio, si es más exigente, si es menos exigente, si dura más en el tiempo, si dura menos, etc. Así que como punto clave, vamos a recalcar que para perder peso y grasa es necesario un déficit energético continuado en el tiempo. Sin esto no va a existir esa pérdida de grasa. Puede existir cierta recomposición corporal, pero no sería lo más eficiente, sobre todo en sujetos avanzados. En sujetos que están empezando o en obesos sí que podría tener una recomposición corporal mucho más aguda, pero por norma general no sería lo óptimo, ¿vale? Bueno, ahora que sabemos que tenemos que estar en déficit, vamos a ver cómo influye este déficit en nuestro entrenamiento, porque algo que tenemos que tener muy en cuenta es que cuando estamos en déficit energético, la cantidad de volumen de entrenamiento que podemos tolerar disminuye de forma significativa. En consecuencia, la carga mínima necesaria para mantener nuestras adaptaciones puede ser superior a la carga máxima tolerable, lo que quiere decir que el déficit probablemente y más a largo plazo va a interferir con nuestras ganancias de masa muscular y de fuerza de manera negativa. Por lo tanto, es muy importante aprender a ajustar la cantidad de déficit energético generado para evitar que este efecto negativo nos impacte en gran medida, maximizando así la cantidad de masa muscular y fuerza que podemos retener durante este periodo de pérdida de grasa. Dicho en otras palabras, sería algo así como tengo menos energía, pues puedo utilizar menos recursos a la recuperación y a la adaptación al entrenamiento. Por lo tanto, puedo tolerar una carga de trabajo mucho menor. Pero esto no sucede con todo el mundo. Por ejemplo, con sujetos desentrenados o que están empezando, o personas obesas, aunque estos estén en déficit, como no existe un entrenamiento previo, la ganancia de masa muscular y fuerza se va a producir incluso en este entorno tan desfavorable para ello. Así que en este tipo de sujetos, la pérdida de grasa y la ganancia de masa muscular se verá de una forma bastante notable. Lo que llamaríamos esa recomposición corporal, en ellos sí que la vamos a ver bastante acusada. Vamos a ver ahora cómo programar tu entrenamiento para la pérdida de grasa. Bueno, pues durante el proceso de déficit energético es de vital importancia el entrenamiento con carga o entrenamiento de fuerza, ya que este tipo de entrenamiento se va a encargar de generar las demandas necesarias a nuestro cuerpo, que son pues tensión mecánica, estrés metabólico, etc., para mantener al máximo las ganancias de masa muscular, fuerza y densidad ósea. Además, cuando se trata de la utilización de la grasa, el entrenamiento con carga previo a un entrenamiento aeróbico parece ser el más eficaz, ya que si dejamos menos de 20 minutos entre un entrenamiento pesado y un entrenamiento aeróbico, se obtiene una mayor lipólisis durante el ejercicio aeróbico, maximizando así la pérdida de grasa. Por lo tanto, estamos viendo que la combinación de ambos tipos de entrenamiento con carga y entrenamiento aeróbico, unidos a un déficit energético ligero, podría ser lo más eficaz para la pérdida de grasa. Bueno, y entonces, en cuanto a selección de ejercicios, ¿qué tipo de ejercicios debería realizar en el entrenamiento con carga? Bueno, pues creo que esto es clave. La realidad es que podemos elegir los ejercicios que más nos gusten, pero tendríamos que tener en cuenta desde mi punto de vista que una selección de ejercicios multiarticulares será más demandante energéticamente debido a la necesidad de reclutar una mayor cantidad de músculos durante su ejecución que un ejercicio, por ejemplo, monoarticular. Es decir, una abdominada, un press banca o una sentadilla será más demandante energéticamente que un curl de bíceps. Por lo tanto, sería interesante darle prioridad a este grupo de ejercicios multiarticulares. Otra opción interesante a la hora de planificar nuestro entrenamiento con carga es aumentar la densidad del trabajo, es decir, acortar los tiempos de descanso entre serie y serie, lo que llamaríamos de forma común un trabajo en circuito, donde los tiempos de descanso son cortos y realizamos un ejercicio tras otro. De esa forma elevaríamos la densidad del ejercicio, reduciríamos el tiempo de recuperación y eso se debería
debería de traducir en un mayor gasto energético. Así que como veis, pues un trabajo en circuito también podría ser bastante eficiente a la hora de la pérdida de grasa. Y por último, algo que se repite de forma bastante frecuente a la hora de la pérdida de grasa es si debería hacer HIIT o debería hacer un cardio más suave tipo LISS. Bueno, pues aquí quiero ser breve, no quiero complicar demasiado la cosa, y la realidad es que el HIIT y el LISS tienen diferencias a la hora de generar adaptaciones y pueden ser más o menos interesantes dependiendo del deportista o persona con la que estemos trabajando. Es decir, no es lo mismo que yo esté planificando una pérdida de grasa para un velocista que esté planificándola, pues, por ejemplo, para mi abuela. Pues no es lo mismo. Evidentemente, si consigo generar el déficit con un entrenamiento lo más parecido a lo que tiene que hacer mi atleta, pues va a ser bastante más interesante, ya que probablemente le ayude a mantener su rendimiento en gran medida. Pero en lo que a la pérdida de grasa se refiere, si generamos el mismo déficit energético usando HIIT o un trabajo más moderado tipo LISS, pues parece ser que no encontraremos diferencias significativas a largo plazo en cuanto a composición corporal se refiere. Es decir, que tanto el HIIT como el LISS nos va a permitir perder grasa de una forma eficiente si mantenemos un déficit calórico en el tiempo. Por lo tanto, como digo, el HIIT o el LISS será interesante dependiendo de los objetivos y necesidades del atleta o la persona con la que estemos trabajando, o nosotros mismos, por el tipo de trabajo y las adaptaciones que puede generar, pero en cuanto a pérdida de grasa se refiere, ambos llevarán a un resultado muy similar en el largo plazo. Por otro lado, si quieres un vídeo donde entremos de lleno en el entrenamiento HIIT o LISS, déjame un comentario y valoraré también entrar en profundidad en este tipo de entrenamiento. Y bueno, vamos a las conclusiones. A modo de resumen, las conclusiones que podríamos sacar son: para perder grasa necesitamos un déficit calórico o energético, eso ahí no cabe duda. Para mantener un déficit energético, primero tenemos que calcular cuánta energía consumimos en nuestra dieta y cuánta gastamos en nuestro día a día en combinación de nuestro metabolismo basal, el deporte que estemos realizando, nuestra actividad de vida y el gasto energético de los alimentos. Esto podemos encontrar numerosas fórmulas incluso en internet, pero como digo, si os interesa este tipo de contenido, en la siguiente parte donde trataremos la programación para pérdida de grasa por la parte de la nutrición, lo trataríamos muy en detalle. El punto número 3 sería que a nuestro gasto energético total le reduciríamos un porcentaje o una cantidad de kilocalorías para entrar en déficit. Ya estaríamos consumiendo menos calorías de las que estamos gastando, y en nuestro entrenamiento deberíamos dar prioridad al trabajo de fuerza, muy importante, y usaremos principalmente ejercicios multiarticulares. Esto no quiere decir que los monoarticulares no puedan tener cabida, pero el grueso de nuestro entrenamiento considero que debería ser con multiarticulares. Y por último, no solamente del entrenamiento de fuerza vivimos, también deberíamos de trabajar de forma sinérgica el cardio, que ahí ya pues a gusto de cada uno, si prefiere un HIIT o un cardio más suave. Y esto puede ser bastante interesante. Como consejo, el HIIT, como es tan demandante y tan intenso, en el caso de que lo elijas, yo lo utilizaría durante el primer periodo de la pérdida de grasa, ya que ahí va a tener bastante energía, todavía no tienes un déficit calórico agresivo y puedes mantener un rendimiento y una calidad de entrenamiento bastante alta. Pero a medida que vayas bajando el porcentaje graso, irás viendo que te vas encontrando bastante más cansado, y ahí un HIIT pues tal vez no llegues a recuperarte del todo y no puedas rendir suficiente en tu entrenamiento de fuerza, por ejemplo, o en tu entrenamiento específico, y por lo tanto sería más interesante optar por un cardio bastante más suave, como por ejemplo un trote, andar, un poco de bicicleta o algo así. Es decir, cuando tenemos mucha energía podemos optar por lo heavy, por lo duro, por la intensidad, y conforme vamos estando más cansados, pues vamos a conseguir igualmente ese déficit calórico, que lo vamos a intentar prolongar lo máximo en el tiempo, y para eso, pues como estamos cansados, considero que nos va a beneficiar más ese cardio LISS. Así que ya depende de cada uno y de su rendimiento y de sus capacidades. Bueno, pues esto es un breve resumen de programación para la pérdida de grasa por la parte del ejercicio. He intentado que no sea muy complejo, podríamos estructurarlo todavía muchísimo más en detalle, pero como no sé si esto os va a interesar o no, pues realmente he querido dar unas pinceladas que a todos puedan ayudar, y si de verdad os interesa, pues podríamos profundizar muchísimo más en estas temáticas en el lado de la nutrición y entrar en el fondo del asunto. Así que si te gusta este tipo de contenido, se agradece un like y puedes dejar en los comentarios si os apetecería ver la segunda parte mucho más detallada. Así que sin más, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.